estaba haciendo las horas de la pasión y según mi costumbre me volcaba en el santo querer de Dios, ofreciéndolas para bien de todos. Pero mi voluntad, como si quisiera apropiárselas, frecuentemente decía: Jesús mío, en modo especial para ayuda, para alivio, para liberación de aquella alma. Y mi dulce Jesús, reprendiéndome, me ha dicho: Pues con Luisa, orando las horas de la pasión en la divina voluntad, comienza este numeral 11º del volumen 14 del libro de cielo. Luisa orando, ofreciendo esa oración en la divina voluntad para la gloria del Padre, para la salvación de las almas, en definitiva esa nueva forma, ¿no?, de obrar en el divino querer que Jesús la está enseñando, ¿no?, y con Luisa nos está enseñando esa nueva vida de cielo aquí en la tierra. Y es así, Luisa, pues como tantas veces, ¿no?, inmersa en el reloj de la pasión, abismada en el querer santísimo, es decir, en ese ámbito divino en el cual cada acto se universaliza, se vuelve eterno, se vuelve de todos y para todos. Pero he aquí que habrá orando abismada en esa esfera divina, se acuerda de alguien en particular. Y esa plegaria universal entonces vira de un modo muy señalado por esa alma en concreto, deseando aplicar de una manera muy especial esas horas de la pasión por ella, ¿no? La verdad que es algo, pues, profundamente tierno y muy humano, ¿no? Ese amor personal, ¿no?, que se siente por alguien, ¿no?, que te mueve a pedir por esa alma, pues, una atención específica, ¿no? Pero también es cierto que ese gesto aparentemente piadoso y lleno de caridad tiene un matiz que Jesús va a corregir, no a condenar el impulso, sino que va a perfeccionarlo y a elevarlo a la lógica de la vida de cielo, a la lógica de su divina voluntad. Por eso, como hemos escuchado, y Luisa así lo confiesa, Jesús la reprende. Pero es una reprensión suave, es la reprensión de un maestro que enseña a su discípula, ¿no?, los matices más finos del obrar divino. Jesús no le dice a Luisa que está mal amar a una persona concreta ni pedir por ella. No está censurando su afecto ni su deseo de alivio para aquella alma, ¿no? Pero Jesús va a enfatizar que en la divina voluntad el acto pierde su propiedad individual, su dirección intencionada hacia un solo destinatario, porque es que en la divina voluntad todo acto se convierte en obra de Dios. Y Dios da a todos, sin distinción, sin medida, según la sabiduría infinita de su amor eterno, ¿no? Por eso cuando uno entra, se abisma, se sumerge en el divino querer, todos sus actos pues ya no son actos personales, ya no son actos limitados por unas coordenadas humanas del tiempo, el espacio e incluso de la intención afectiva. Son actos que se insertan en ese circuito eterno de Dios
como una luz que no puede enfocarse solamente en un solo punto, sino que al mismo tiempo irradia a todos, a todos. Y esta es la ley del Fiat Supremo. No se concentra, se derrama, no privilegia, se dona. Y el alma que obra en la divina voluntad, por tanto, ya no es dueña, ¿no?, de sus actos. Ha dejado de ser el centro operativo de su obrar. Su querer se ha vaciado, se ha rendido, y ahora es Dios mismo quien actúa en ella y en ella distribuye, ¿no?, los frutos como Él quiere, no como la criatura imagina, ¿no? Ahora bien, esa renuncia a nuestro querer humano para que reine, impere el querer divino, no anula, ¿no?, la individualidad del alma, sino lo que hace es liberarnos de nuestros límites, ¿no? Por eso Jesús no reprende a Luisa por amar a esa alma, ¿no?, de la cual ha hecho memoria, ¿no?, sino porque ese amor, si permanece encerrado en esa dinámica del para esa persona en especial, pues corre el riesgo, ¿no?, de replegar ese acto, ¿no?, sobre lo humano, y por tanto de restarle apertura universal, de sujetarlo a una posesión afectiva. En el fondo, la reprensión es una invitación de Jesús a vivir en la pureza absoluta del fiat, dejar que el acto, una vez puesto en la divina voluntad, dejarlo, ya no nos pertenece, pertenece a Dios, y si Dios quiere aplicarlo a esa persona, en este caso por la cual Luisa está intercediendo, pues lo hará. Pero lo hará no por una voluntad humana que está reclamando, ¿no?, sino por un amor divino que reparte, y reparte con sabiduría perfecta. Por tanto, aquí se nos está, insinuando toda una pedagogía de vida de cielo, ¿no?, que va refinando los afectos, va purificando las intenciones, va elevando la caridad hasta su forma más perfecta, y por tanto en esa pedagogía de vida de cielo la pureza está en que la caridad no exige, no delimita, no se apropia, sino que entrega. Y por tanto el alma pues se deja, se confía, se abandona en el querer divino, y con esa seguridad de que allí no se pierde nada, sino que todo don, toda obsequio, todo se dona muchísimo mejor que si lo hiciéramos con nuestro querer humano. El caso es que esta reprensión de Jesús es una perla de formación para nosotros que aspiramos, ¿no?, pues a vivir, ¿no?, esa vida de cielo, ¿no?, aquí en la tierra, a vivir en la divina voluntad, a vivir como Jesús y como María. Y por tanto Jesús nos va a enseñar, ¿no?, que incluso en los actos más santos, como puede ser el ofrecer la preciosísima sangre de nuestro amado Jesús, ¿no?, por alguien, ¿no?, puede filtrarse, ¿no?, el querer humano, que siempre tiende a apropiarse, a particularizar, a marcar. Pero en la lógica de Jesús, ¿no?, el acto perfecto es aquel
que ha sido totalmente desposeído de sí mismo, que ha pasado a ser de todos, porque ha pasado de ser de la divina voluntad, de la majestad divina. Por tanto, Luisa así va a quedar modelada con finura divina, no por negación de su afecto, sino por transfiguración de ese afecto en una caridad universal como la de Cristo en su pasión, porque Cristo no murió por algunos, ¿no?, sino por todos, y en su divina voluntad esa misma universalidad puede renovarse a través de un alma que, como Luisa o como los hijos del fiat voluntas tua, pues van aprendiendo, ¿no?, a no reclamar ningún fruto para sí ni para los suyos, sino a dejar que todo sea de todos, pero en Dios. Hija mía, todo lo que se hace en mi voluntad es como sol que se difunde a todos, y conforme se reza en mi voluntad, se ofrece mi sangre, mis penas, mis llagas, todo se convierte en tantos rayos de luz que se difunden a todos, descienden con rapidez en la más profunda cárcel del purgatorio y convierten sus penas y tinieblas en luz. Con estas palabras, una vez más, se nos enseña que la peculiaridad del acto realizado en la divina voluntad es que es como un sol que se difunde a todos, porque la santa voluntad de Dios no obra con medidas humanas, ni con esas lógicas de exclusión, ni de selección, ni de limitación. Su obrar es un movimiento divino, que todo lo abarca, que todo lo penetra, que todo lo vivifica. De ahí que Jesús no dice simplemente que el alma pues hace algo bueno cuando ora, ¿no?, en el divino querer. Dice que su oración, su acto, se convierte en tantos rayos de luz que se difunden a todos. Y en ese detalle está contenida una verdad trascendental. En la divina voluntad, los actos ya no tienen un solo destinatario. No se cierran en el círculo de nuestras intenciones limitadas, sino que se abren a la misma capacidad distributiva del amor divino. El quehacer del alma, ya sea una jaculatoria, un sufrimiento, una meditación, una adoración, se vuelve luz. Y como luz no tiene fronteras. La luz no pide permiso para entrar, se difunde. La luz no elige, simplemente se ofrece, y en ese contacto la luz transforma. Cuando Jesús dice que estos rayos descienden con rapidez en el más profundo calabozo del purgatorio, nos está mostrando el poder operativo de la divina voluntad más allá del tiempo, trascendiendo, ¿no?, el espacio. La criatura que obra en ese querer santísimo no necesita saber a dónde llegan sus actos, porque es el mismo Dios quien los conduce a donde más se necesitan. Y Jesús en particular nos ha mencionado el purgatorio, ya sabemos,
ese lugar de penas y de tinieblas, de separación temporal de la plena comunión con Dios. Allí donde la criatura pues ya no puede hacer nada por sí misma, ¿no? Los rayos de luz de quien vive en la divina voluntad penetran como consuelo, como purificación acelerada, como presencia viva del amor eterno que continúa descendiendo incluso cuando la justicia divina está en acción. Y este detalle nos habla del misterio de la comunión de los santos, pero claro, en su grado más alto, ¿no? Y es que el alma que vive en la divina voluntad se convierte en canal por donde la luz de Cristo continúa irradiando en todos los confines, incluyendo las almas del más allá. No es que el alma que vive en la divina voluntad aporte algo de sí misma por encima del Señor, sino que es el mismo Cristo quien se ofrece en ella, ¿no? Jesús dice que conforme se reza en su voluntad divina, se ofrece su sangre, se ofrece sus penas, se ofrece sus llagas. Es decir, el alma no hace otra cosa que reproducir, pues místicamente, la entrega de Jesús. Es su pasión la que se difunde. Son sus méritos los que bajan. Es su amor crucificado el que resplandece. Y lo hace por medio de un alma que ya no actúa por sí sola, sino como en perfecta fusión con Él. Y esto confirma que los actos humanos, por muy nobles que sean, si no están hechos en la divina voluntad, son limitados, frágiles, temporales, pero cuando se hacen en el divino querer, se vuelven actos divinos, o sea, eternos, omnipresentes, fecundos en todos los tiempos y en todos los lugares. No hay oración más eficaz, no hay sufrimiento más redentor, no hay acción más fecunda que aquella que nace, que aquella que se despliega, que aquella que se consuma dentro de la voluntad suprema. Sin embargo, todo esto ocurre en el silencio más profundo. Nada de esto tiene brillo humano, ni se ve desde fuera. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay evidencia de que el alma está irradiando, ¿no? Esa luz, ¿no? Esa luz de Cristo hasta el mismísimo purgatorio, ¿no? Con todo, estos rayos de luz, ¿no? Están actuando, están sanando, están liberando, están embelleciendo las almas, transformando las penas en consuelo, transformando las tinieblas en claridad. Esa es la acción. La acción de la divina voluntad es una fecundidad escondida, pero universal. Una irradiación sin ruido, pero con eficacia eterna. Y pues bueno, así se revela, ¿no?, el modo en que Jesús quiere reinar. No quiere reinar desde sitiales visibles, sino desde almas escondidas que al vivir en la divina voluntad se vuelven tronos suyos en la tierra, lámparas vivas, irradiando luz, su luz, ¿no?, sobre los vivos y los muertos, sobre los justos y los pecadores, sobre los que oran y los que pues no saben orar, ¿no? Y este es el reino que Él está instaurando, ¿no? Un reino
donde todo lo que se hace en su querer se vuelve sol para todos, sin excepciones. Y por eso es un reino, ¿no?, que no será vencido jamás. Entonces la cosa es siempre igual para todos, y si hubiera diferencia, jamás será por parte de quien dona, sino por parte de quien recibe, según las disposiciones de cada una. Jesús nos ha dado aquí el criterio de la manera en que obra la voluntad suprema sobre las criaturas. El divino querer brinda a todos por igual, sin discriminación ni medida parcial. Toda diferencia en los efectos no proviene del trono de Dios, que es perfecto, absoluto, infinito, sino de la capacidad receptiva de quienes lo acogen. La voluntad divina, al operar en un alma, no se fragmenta, no se adapta según la importancia del destinatario, ¿no?, ni regula su poder según los méritos humanos. Es en sí misma dádiva total, plenitud absoluta, acto perfecto de amor. Cada acto que nace en el querer divino tiene en sí la potencia para iluminar, transformar, redimir, santificar, embellecer. Pero su eficacia concreta dependerá de quién lo recibe y con qué apertura. Y esto, claro, convierte a cada acto del Hijo, del Fiat Voluntas Tua, en una súplica silenciosa, en una súplica dirigida al corazón de las criaturas. Oye, déjate tocar, abre el campo de tu alma, permite que el rayo de luz haga en ti lo que ya está haciendo en tantos otros. En todo caso, el amor divino no se impone, se ofrece, no calcula, simplemente se derrama. Y sin embargo, no se viola la libertad. Dios, que es luz, no puede obligar a que el alma abra la ventana. Él puede inundar el alma de claridad, pero si la criatura cierra sus póstigos, si permanece en el encierro de su voluntad humana, pues claro, esa luz no va a entrar, o a lo mejor entrará débilmente, ¿no?, apenas como un reflejo, ¿no? Y esto no porque la luz haya menguado, sino porque la apertura no ha sido total. Cuando una criatura obra en la divina voluntad, lo que emite no es su luz personal, sino la luz misma de Dios que la atraviesa. Y esa luz divina, esa luz de Cristo, alcanza a todos sin excepción, justos e injustos, creyentes e incrédulos, vivos y difuntos, pero no todos la reciben igual. La gracia se ofrece en abundancia, pero su fruto depende de la acogida libre de la buena tierra del alma. La imagen que subyace en toda esta declaración de Jesús es la del sol que se da a todos y por igual, sin distinguir entre terrenos, pero cuyos efectos varían. Allí donde hay semilla,
y tierra trabajada, brota la vida. Donde hay piedras, maleza o sequedad, la luz no encuentra con qué fecundar, ¿no? Y así también sucede con la acción de los actos realizados en la divina voluntad. Tocan a todos, pero solo fructifican en los corazones dispuestos. Jesús no fuerza, ni tampoco impone su voluntad. Es más, el alma que vive en su querer santísimo sigue irradiando aunque nadie quiera recibir. Y en este sentido, quien obra en la divina voluntad participa del misterio mismo del amor divino. Donarse siempre, sin exigir correspondencia inmediata, sin modificar la entrega por la frialdad del otro. Aunque en apariencia no haya resultados visibles, aunque muchas almas no se abran, el acto en sí mantiene su plenitud, mantiene su belleza, mantiene su eficacia, porque ha sido hecho por Dios, sí, en la criatura, pero por Dios, y Dios no fracasa. Si no es recibido ahora, pues lo será mañana. Si no por uno, pues por otro. Si no en la tierra, pues en el purgatorio. Pero no se pierde nada. Como semilla que cae en distintas tierras, el acto realizado en la divina voluntad tiene una fecundidad que se despliega en los tiempos de Dios, no en los nuestros. Por eso, todo esto constituye pues una exhortación a la perseverancia, a no juzgar por los resultados, a no aferrarse al éxito visible, a no esperar compensación inmediata. Quien vive en el querer omnipotente ha aprendido que su tarea no es medir frutos, sino sembrar luz. La cosecha pertenece a Dios. Él, que lo ve todo, sabrá, ¿no?, cuándo y cómo, ¿no?, cada alma recibirá esa luz que se le ofreció en la hora oportuna. Sucede como con el sol, que da la luz a todos igualmente, toca y calienta un punto de terreno como el otro. Pero ¿quién saca provecho de esto? ¿Quién trabaja? ¿Qué terreno produce el fruto? El otro con toda la luz del sol queda infecundo. ¿Dónde fue arrojada la semilla? Por lo tanto la especialidad en mi voluntad no existe, de por sí misma corre, se difunde y se quiere dar a todos, y quien quiere toma de ella. Nuevamente Jesús ha recurrido a la imagen del sol, una figura que es clave, ¿no?, en el libro de cielo, no solo por su valor simbólico de luz y de calor, sino porque expresa con sencillez la forma en el que el divino querer se derrama sin restricciones, sin preferencias, sin acepción de personas. ¿Verdad que el sol no elige a quién iluminar? No se detiene, ¿no?, más tiempo sobre una tierra que sobre otra. No considera, ¿no?, los méritos, ¿no?, de los campos, ¿no? Simplemente se brilla, ¿no? Y así es la divina voluntad. Ella actúa por su propia naturaleza de donación, de plenitud, de movimiento hacia todos. Ciertamente el Señor, en su sabiduría indecible, ¿no?, sabe que el alma humana tiende a personalizar, a concentrar el bien que recibe o que quiere distribuir. Nos cuesta.
Nos cuesta pensar en una entrega que no se particularice, que no se dirija hacia alguien en concreto. Pero es que en la lógica del reino, que es la lógica del fiat, ¿no? Esto no es así. La divina voluntad se dona en totalidad y en su total donación está abierta a todos sin excepción. Sin embargo, y aquí está el meollo del numeral, no todos la aprovechan. ¿Por qué? Porque no todos trabajan, no todos han preparado el terreno de su alma, el hondón, la finca de su corazón. No todos han permitido que la semilla sea arrojada, o peor aún, la han recibido y luego la han dejado morir. La luz es la misma para todos, pero el fruto no, porque no depende del sol, sino del terreno. Esto es, la eficacia de la divina voluntad no falla nunca, pero su recepción sí puede ser limitada por la libertad humana, Y esta verdad es al mismo tiempo un consuelo y una advertencia. Consuelo porque nos asegura que Dios no escatima su entrega, que su generosidad se ha puesto enteramente a disposición de todos, y esto sin favoritismos, y que la posibilidad de vivir en el amor divino está abierta a cada ser humano. Pero si es consuelo, también es una advertencia, porque esa misma gratuidad nos deja sin excusas. O sea, si no fructificamos, no es porque haya faltado el sol, sino porque nos ha faltado el trabajo interior, la apertura, la vigilancia del alma, El caso es que Jesús nos muestra con esta imagen del terreno y de la semilla, que el alma no es pasiva ante la luz de su voluntad. No basta con estar iluminado, hay que ser fértil. No basta con haber recibido la visita de la gracia, hay que cooperar con la gracia. La fecundidad de los actos divinos depende, en última instancia, de la voluntad libre que los acoge, porque Dios no impone su reino, lo ofrece. Su voluntad suprema corre, se difunde, se quiere dar a todos, pero solamente quien quiere toma de ella. ¿Quién quiere? Y este enunciado, quien quiere toma de ella, es una expresión profundamente bíblica que resuena con las mismas palabras de Jesús en el Evangelio. Las recordamos. En el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 7, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y también este enunciado resuena con aquella invitación célebre del Apocalipsis, en su último capítulo, en el 22, quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente. Es que todo es regalo, pero también es invitación, es herencia, pero también es opción. Se da ventajosamente, pero requiere el querer, de la criatura.
Y este no es un simple deseo neutro, pasivo, sino un sí profundo, total, activo, un sí que va modelando el alma, ¿no? Hasta volverla un terreno bueno, un terreno capaz de dar fruto. ¿Qué fruto? Pues del 30 o del 60 o del 100 por uno. Por eso esa afirmación de que la especialidad en la divina voluntad no existe es la verdad que muy liberadora, ¿no? No hay favoritismos en el reino de Dios. No hay una élite a la que se le haya reservado el privilegio, pues no sé, de la sala VIP del sol que nace de lo alto, ¿no? Nadie está excluido. Todo ser humano, por su sola condición de criatura, salida del amor divino, tiene derecho y tiene la posibilidad de abrazar la luz del sol, de ese sol eterno, si así lo quiere. Yo he quedado afligida al oír esto, y Jesús ha agregado: Luisa, con esa sensibilidad, ¿no?, tan singular, ¿no?, pues claro, al escuchar que su intento, ¿no?, de particularizar su oración no es conforme, ¿no?, al orden de la divina voluntad, se siente afligida, no tanto porque se la haya corregido, sino porque vislumbra, y lo vislumbra con mayor claridad, el abismo que existe entre su amor, todavía humano, aunque santo, y el modo divino de amar, que no pone límites, ni se reduce a uno solo, sino que se da absolutamente a todos. Esa aflicción de Luisa nace de la humildad, de ese dolor dulce, silencioso, de quien quiere vivir y vivir plenamente en el querer de Dios, y que descubre que aún hay fibras interiores que deben ser purificadas, ¿no? Es el dolor de una voluntad que ha sido tocada por la luz y que ve que aún todavía hay algo de sombra, aunque mínima. Pero es precisamente en este punto que Jesús, pues con su ternura habitual, no solo no se aleja, sino que agrega. Y este agregar es crucial, ¿no? Jesús no corta el diálogo, no pone punto final, no responde con frialdad a la tristeza de Luisa, ¿no? Todo al contrario, Él añade algo más, como quien quiere, ¿no? Como ese que desea acompañar, consolar, enseñar, y todo esto, pues claro, sin quebrar el alma, que se la ha entregado, y Luisa se ha entregado con mucha docilidad, ¿no? Por esa coletilla, ¿no? Jesús ha agregado, no es una continuación seca de la corrección anterior, sino que es una apertura más profunda del misterio, una revelación aún más amorosa de su voluntad santísima. Y aquí se transparenta uno de los rasgos más característicos del modo en que Jesús va formando a Luisa y nos va formando a nosotros, ¿no? Ya a toda alma, ¿no?, que está llamada a vivir en la divina voluntad. Se transparenta, pues eso, esa pedagogía del amor divino, ¿no?, que corrige, pero consuela, que instruye, pero que sostiene,
que revela verdades altísimas sin herir la fragilidad del alma, ¿no? Jesús no exige perfección de golpe. No nos exige, ¿no?, que seamos perfectos desde el momento en que empezamos a balbucear con el don de dones. Él va modelándonos, Él va puliéndonos, Él va afinándonos y va afinando pues toda sensibilidad interior hasta que por fin, ¿no?, el alma resuene, ¿no?, con la misma música de su misma voluntad divina, y entonces, claro, cada nota sea exactamente como Él la desea. Por eso la aflicción de Luisa, lejos de cerrar el camino, lo que hace es abrir una puerta más alta, porque Jesús no deja ninguna tristeza sin respuesta. Él sabe que esa pena no nace de la rebeldía ni del orgullo, sino de ese deseo de amar más perfectamente. Y por eso Jesús se apresura a agregar, a completar su enseñanza, a mostrar que incluso ese deseo suyo, aunque imperfecto, ¿no?, en su formulación, pues contiene una belleza que puede ser asumida, que puede ser redimida por su voluntad divina. Y así, pues ahora veremos cómo Jesús va a tomar ese amor particular de Luisa por un alma, ¿no?, y lo va a elevar, lo va a transformar, lo va a incluir dentro del dinamismo universal de su fiat supremo, ¿no? Es decir, no lo va a despreciar. Por tanto, esta aflicción de Luisa no es una ruptura. ¿Qué es? Una purificación amorosa. Jesús no destruye el deseo de Luisa, sino que lo va a purificar, lo va a hacerlo más luminoso, más libre, más divino. Y esa es también nuestra esperanza, ¿no?, de que nuestras aflicciones espirituales, cuando surgen de ese deseo de agradar a Dios y de agradarlo aún más, nunca son un obstáculo en el camino, sino que son puertas que se abren hacia un amor más puro, más universal, más semejante al de Jesús, al de nuestro amado Jesús. Tú quisieras hacer como el sol si quisiera concentrar en un punto más fuertemente su luz, su calor, para poder calentarlo e iluminarlo tanto, de convertir aquel punto en el mismo sol, mientras hace su curso regular sobre todas las otras cosas. Estas palabras que acabamos de escuchar son de una de esas delicadas joyas en las que Jesús revela la ternura con la que acompaña a Luisa en esa formación espiritual de ir, formándonos, ¿no?, a vivir, ¿no?, esa vida de cielo, ¿no? Después de la corrección amorosa que le ha hecho por intentar dirigir un acto en su divina voluntad hacia una intención particular, Jesús entra aún más, si cabe, ¿no?, en la intimidad del corazón de su pequeña hija, ¿no?, interpretando con benevolencia, una benevolencia que conmueve, ¿no?, la verdadera raíz, ¿no?, de ese impulso de Luisa, ¿no? Le dice que tú quisieras, ¿no?, hacer como el sol. Tú quisieras hacer como el sol. Y con ello Jesús está desvelando, ¿no?, que ha comprendido la intención escondida, ¿no?, de Luisa, ¿no? No era egoísmo, ni
ni siquiera apropiación de la voluntad divina, sino que era un amor agradecido, entrañable, que anhelaba abrazar a una persona concreta con la intensidad misma con que Dios abraza a las criaturas. Y Jesús acoge ese deseo de Luisa, lo comprende, lo nombra y le da una forma nueva. Lo compara con el sol, que mientras sigue iluminando todo a su paso, en ese curso regular e imparcial, ¿no? Quisiera, sin embargo, concentrar sus rayos con una intensidad, en un punto, que llegase a transfigurar en sí mismo, ¿no? A convertir ese punto, pues, en otro sol. El deseo de Luisa es como un sol en el sol, una luz particular dentro de la luz universal, una llama concreta de amor dentro del fuego del amor divino. Luisa no desea excluir a los demás. Luisa desea amar más intensamente a uno, no para apartarlo del resto, sino para que brille más, para que se transforme, para que sea como el sol mismo, otro sol, ¿no? En el sol, como esa mujer, ¿no? Vestida del sol, ¿no? Jesús no reprende ese impulso, no lo reprende, al contrario, lo desvela, le da nombre, lo pone a la luz y así, ¿qué está haciendo? Lo redime. Es como si dijera, he visto lo que hay en tu corazón, no lo rechazo, lo comprendo. Sé que no es desorden, sino amor. Sé que no es capricho, sino gratitud. Y ese deseo tuyo, pues si está en mi querer santísimo, también tendrá su eficacia. Y aquí se ve la delicadeza con la que Jesús guía el alma, ¿no? En ese itinerario, en ese camino del querer divino, ¿no? No exige la aniquilación de los afectos humanos, sino su transfiguración. No pide que dejemos de amar particularmente, sino que ese amor, pues que no se quede encerrado, ¿no? en sí mismo, ¿no? Sino que se abra, que se diluya en su voluntad omnipotente, pues como una gota, ¿no? En el océano. ¿Y para qué? Para así volver más eficaz, ¿no? Para así volverse más libre, más santo. Por lo demás, Dios ama a todos y ama con un amor infinito, pero eso no le impide que abrazar, ¿no? A cada uno con intensidad particularísima, ¿no? El amor de Dios es total, pero también único en cada caso, ¿no? El alma que vive en el divino querer, por tanto, ¿qué pasa? Claro que participa, ¿no? De ese modo de amar, ¿no? Puede amar a todos sin medida y al mismo tiempo puede amar a cada uno como si fuera el único. En la divina voluntad no hay contradicción entre lo universal y lo particular, entre lo cosmopolita y lo íntimo, entre la dádiva total y la caricia personal. Así Jesús corrige, ¿no? la aflicción de Luisa y la transforma en
revelación y le muestra que ese deseo no está errado, sino que necesita ser elevado, asumido, incorporado a la lógica expansiva de la divina voluntad. Y esto Jesús lo hace con una ternura que ilumina, Ilumina todo el texto, No es Jesús un maestro rígido que impone un esquema, sino Jesús es un esposo, un amado, que escucha, que acoge, transforma y devuelve el amor más puro, más fecundo, más libre. Por eso todo esto constituye una lección sublime de cómo Dios toma nuestros impulsos humanos, incluso aquellos que creemos defectuosos, y si se los entregamos, los transforma en caminos de divinización. Luisa quería que esa alma fuera abrazada con más luz. Y Jesús le muestra que si su deseo queda en el sol de la voluntad divina, entonces sí, claro que sí, ese punto podrá volverse otro sol. Porque en la divina voluntad los afectos humanos, si son purificados y fundidos en el querer supremo, en el querer eterno, no se suprimen, se glorifican. Y yo, sí, es propiamente esto, es el peso de la gratitud que siento lo que me empuja a esto. Jesús ha sonreído al oírme y ha continuado. Aquí Luisa responde afirmativamente a la interpretación que Jesús mismo le ha ofrecido. Ese deseo, de concentrar más luz sobre un alma concreta. Y Luisa, con esa sencillez desarmante, confiesa que es el peso de la gratitud. Por consiguiente, Luisa no está buscando un privilegio egoísta para esa alma, ni tampoco una desviación del orden divino, sino que actúa movida por el peso del amor agradecido, esa forma de amor que no se olvida, que no puede permanecer indiferente ante el bien recibido. Y este peso que ella nombra, el de la gratitud, no es una carga que oprime, sino una plenitud que empuja. Es tan fuerte su sentido de deuda amorosa, que su alma, incluso fundida en el santo querer, experimenta el impulso de hacer algo especial, algo más cálido, algo más personal. Y esto no es la lógica del favoritismo, es la lógica del amor recordado. Luisa no justifica su gesto, no intenta argumentar teológicamente, ni esconderse tras excusas piadosas. Simplemente confiesa su verdad interior y lo hace con transparencia, y lo hace como una pequeña, como una niña, que se entrega al juicio del Señor sin miedo, con confianza total. Y es precisamente esa confianza, ese abandono sin defensas, lo que provoca en Jesús una sonrisa. Esa sonrisa de Jesús es una de las expresiones más tiernas, que aparecen en el libro de cielo, Es una sonrisa que no desautoriza, pero tampoco, es condescendiente de una forma superficial, Es la sonrisa de quien comprende a fondo el corazón que tiene delante, que conoce su intención, su pureza, su deseo de bien.
Jesús no necesita corregir más. La sonrisa basta para mostrarle a Luisa que ha entendido todo, que ha acogido en la lógica del amor divino esa intención, ¿no? Ese deseo, ese peso de la gratuidad del amor, ¿no? La sonrisa de Jesús también revela toda una pedagogía, ¿no? Jesús no enseña solamente con palabras, sino con gestos. En este caso, una sonrisa. Y esa sonrisa de Cristo tiene más poder que 1000 argumentos. Es el sello de aprobación al amor verdadero, aunque sí, necesita ser purificado y elevado. Y esa sonrisa, esa aprobación, ¿no? Está diciendo, bueno, te comprendo y me conmueves. Y como veremos, esa sonrisa no es el fin del diálogo, ¿no? Va a ser el umbral de una revelación aún si cabe más profunda. Jesús con esa sonrisa abre la puerta a una enseñanza mayor. Cómo la divina voluntad, que lo domina todo, puede también incluir esos impulsos afectivos particulares, si están animados por un amor que se ofrece, ¿no? Porque cuando la gratuidad, mejor dicho, cuando la gratitud humana se funde en el divino querer, en el fiat divino, esa gratitud humana no se anula, sino que se vuelve canal, pero canal para un bien universal, ¿no? El caso es que se nos está dejando toda una enseñanza muy viva, ¿no? Dios no se incomoda con nuestras emociones cuando están marcadas por la caridad. El libro de cielo no busca ese nuevo evangelio, ¿no? Del querer divino, no busca cancelar el corazón humano. Lo que busca es divinizarlo, ¿no? Y el peso de la gratitud, cuando es auténtico y se entrega, no se opone a la universalidad de la voluntad divina, sino que puede ser incorporada a ella, ¿no? Sin perder su identidad ni su impulso afectivo. En ese sí de Luisa, ese sí humilde, ese sí puro, ¿no? Y en esa sonrisa de Jesús, silenciosa, pero afirmativa, se entrecruzan dos modos de amar que se abrazan, y se abrazan sin conflicto. El humano, que da gracias, y el divino, que todo lo abraza, ¿no? Y es ahí, en ese punto exacto, donde surge el portento de la fusión del querer humano en el querer divino. Si es así, hazlo entonces. Pero tú debes saber que como mi voluntad domina todo, se encuentra por todas partes, sostiene a todos, es conocida por el cielo, por la tierra y hasta por los demonios, no hay ninguno que pueda oponerse a ella. Así el alma que hace mi voluntad debe dominar todo, encontrarse por todas partes, sostener todo, y quiero que sea conocida por todos. Después de la confesión sencilla, pura, de Luisa, impulsada por el peso de la gratitud, Jesús no solo acepta su deseo, hazlo entonces, sino que inmediatamente lo eleva, lo trasciende y lo asimila a la inmensidad de su voluntad. Le concede lo pedido, sí, pero no como una concesión a la debilidad humana, sino como
un acto incorporado a la lógica del fiat supremo que todo lo abarca, que todo lo sostiene, que todo lo penetra. Y claro, Jesús comienza recordándole a Luisa, ¿no?, que su voluntad domina todo. Y esta afirmación, que parecería pues obvia a estas alturas, ¿no?, el caso que es en realidad es una declaración de omnipotencia obrante. Es una reafirmación, ¿no?, de que la voluntad de Dios no es una idea, ni siquiera una opción espiritual entre muchas, sino el principio sustentador del universo entero. Ella está en todas partes, porque es Dios mismo actuando. Y allí donde está su voluntad, está su señorío. Y allí donde está la divina voluntad, está su gobierno, su sabiduría, su amor. Nada puede resistírsele, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos infernales, ¿no? Pero es que lo más impresionante es la consecuencia inmediata que Jesús saca de esta verdad. Así, el alma que hace su voluntad en su divina voluntad, es decir, el alma que no solamente cumple la voluntad de Dios moralmente en su divino querer, sino que es que vive en la divina voluntad, vive, vibra, respira, late, hable, piensa, y vive en ella como en un principio de vida y de acción, ¿no? Claro, ese alma debe dominar todo, ¿no?, encontrarse por todas partes, sostener todo, ¿no? Y esto es una declaración teológica audaz. El alma que vive en la divina voluntad participa del señorío de Dios. Y claro, se vuelve espiritualmente ubicua, universal, eficaz en todo orden. Y esto no por capacidad natural, sino porque actúa en el mismo poder divino que sostiene el universo. Esto no es un lenguaje, exagerado. Esto es el eco mismo del plan de Dios. ¿Pero qué plan? El plan desde el inicio, desde el origen, desde el principio. Cuando al principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine. Y es así, en la voluntad de Dios, en la divina voluntad, el hombre es restaurado a ese papel del inicio, ¿no? ¿Qué papel? El de rey, el de sacerdote, el de pastor de la creación, ¿no? Y claro, no es un dominio tiránico, ¿no? Es una irradiación amorosa, como sostén, ¿no?, espiritual, como presencia viva, ¿no?, del querer santísimo de Dios en la creación, ¿no? Jesús está diciendo que quien vive verdaderamente en su voluntad comienza a tener una misión universal, pues como la emperatriz celestial, ¿no?, como Él mismo, ¿no?, como los santos, ¿no?, que ya están en la gloria, ¿no? Y no solamente esto, Jesús añade una frase que es definitiva. Quiero que sea conocida por todos. Esta aseveración y expresa de Cristo está revelando un propósito apostólico, evangelizador, y yo diría que escatológico, ¿no?
de la obra, ¿no?, que Él mismo está haciendo en Luisa, ¿no?, y también en todos los hijos de la divina voluntad, ¿no? Dios quiere que estas almas pues no permanezcan ocultas para siempre. Dios no quiere que esas almas sean simplemente columnas silenciosas en la iglesia, ¿no? Quiere que sean faros visibles, instrumentos de iluminación universal. El alma que vive en la divina voluntad, por esa fusión en el querer supremo, ¿no?, el querer de Dios, está llamada a ser conocida, pero a ser conocida no para su propia gloria, ¿no?, sino porque porta en sí una realidad que debe expandirse. Claro, ¿qué realidad? La del reino del Fiat Supremo. Por eso Jesús aquí no está hablando de fama humana, ni de reconocimiento social. Está hablando del conocimiento espiritual, de irradiación del reino. La vida de estas almas, escondida en Dios, debe a su hora hacerse visible, no por vanagloria, sino porque en ella se erige un nuevo orden, una participación en la restauración de la humanidad a su vocación primera. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine, ¿no? Y el hecho de que sean conocidas pues es parte del proceso, de ese proceso por el cual el reino de la divina voluntad, el reino del Fiat Supremo, pues debe establecerse en la tierra como en el cielo. Si retomamos, ¿no?, o recordamos ese deseo particular de Luisa, ¿no?, que estaba, ese deseo nacido del agradecimiento, que es acogido y que es sublimado hasta formar parte del dinamismo, ¿no?, del reino, y que Jesús pues le permite, ¿no?, amar especialmente, ¿no?, pero desde su voluntad divina, ¿no?, que no conoce límites, ¿no?, que le concede actuar por uno, pero como extensión del sol que alumbra a todos. Jesús, al hacerlo, ¿qué ha hecho? Confiarle la misión de ser no solo portadora del don de dones, de la gracia de las gracias, sino la misión de ser testigo vivo, testigo visible de un nuevo orden de santidad. Claro, la santidad de las santidades, ese orden, ¿no?, de los hijos del Fiat divino, ¿no? Y por tanto el alma que vive en la divina voluntad no solo ama, no solo ora, no solo ofrece. ¿Qué está ocurriendo? Esa alma domina, esa alma sostiene, esa alma difunde y al fin revela, no por sí misma, sino porque el Señor ha querido que a través de ella, pues justamente su querer santísimo, su querer eterno, omnipotente, vuelva a reinar sobre la tierra como reina en el cielo. Y yo, amor mío, yo no soy conocida por ninguno. La verdad que esta frase es de una desnudez desconcertante, de quien no se defiende, no se justifica, no pretende aparentar lo que no es. En cualquier caso, no es una queja amarga, ¿no?, ni siquiera una protesta dolida, ¿no? Es una confesión resignada, ¿no?, dicha con naturalidad, ¿no?, con esa naturalidad de quien ha aprendido a vivir oculta en Dios, ¿no?, y que no espera ni desea otra gloria fuera de Dios, ¿no? Luisa
ya sabemos, está acostumbrada al silencio, al anonimato, ¿no? A la clausura más radical. Ha estado viviendo durante décadas en una habitación sin salir. Está viviendo invisible, ¿no? Para la curia romana, ¿no? Como una desconocida para la totalidad de la humanidad, ¿no? Su vida transcurre entre el Señor y ella como si fuera una especie de prolongación, ¿no? Allí en Corato, pero prolongación de ese Nazaret interior, ¿no? Pero sin embargo Jesús le acaba de decir que el alma que vive en su voluntad debe ser conocida por todos. ¿Por qué? Porque su obrar tiene alcance universal. Porque su presencia, aunque invisible, sostiene, toca, transforma la creación entera, ¿no? Pero Luisa, desde una percepción humana, pues no ve ningún signo de eso, ¿no? Nadie la cita, nadie la busca. Luisa no es que se queje, ¿no?, de su ocultamiento, ¿no?, pero lo constata, ¿no? Sabe que es una desconocida, ¿no? Sabe que la tierra no ve lo que el cielo celebra, ¿no? Sabe que su luz está escondida, como lo está la del sol, ¿no?, detrás de la niebla, ¿no? Y por tanto, ese yo no soy conocida por ninguno. Allí brilla la santidad de lo escondido, la obediencia a un designio que escoge ocultar las luces humanas para preparar una epifanía, una manifestación divina. Es la pureza de un corazón que no reclama reconocimiento, que no está resentida por el anonimato, ¿no?, que no exige nada, ni siquiera consuelo, porque le basta saberse amada por Jesús. Y la verdad que esta frase de Luisa es espejo de muchos, ¿no?, de muchos que vivimos, ¿no?, en esta misma escuela espiritual, ¿no?, ocultos, ofrecidos, fundidos en la divina voluntad, obrando en lo invisible, sin recompensa ni testigos, pero sosteniendo el mundo desde dentro, como raíces que no se ven, pero que dan vida al árbol entero. Bueno, Jesús permitirá en su hora, ¿no?, que esas almas sean dadas a conocer, no por vanagloria, ¿no?, sino porque el reino del fiat no puede permanecer para siempre escondido. El reino de fiat tiene que establecerse en la tierra como en el cielo, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no?, el alma, pues con toda serenidad, ¿no?, pues yo no soy conocido por nadie, ¿no? Y en esa renuncia callada se pronuncia una de las más altas profesiones de fidelidad, ¿no? Es la voz de quien ha abrazado ya el anonimato, ¿no?, como una vía de unión con la divina voluntad. Y por eso, aunque no lo sepa aún, pues es más conocido en el cielo, en el reino de los cielos, que muchos, no sé, influencers, ¿no?, que ahora populan, ¿no?, en nuestras redes sociales, ¿no? Pero, si recordamos, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, él dijo: Luisa es grande, Luisa es grande, y el mundo se llenará de Luisa. Luisa no es
un hecho humano, sino una obra de Dios. Dios mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Bueno, el nuevo milenio ya ha llegado. Estamos ahora en el tercer milenio. Y en este tercer milenio, tal como anuncia el Padre Pío, ¿no? San Pío de Petrelcina, ¿no? En este tercer milenio claro que sí, tiene que ser conocido la luz del tercer fiat. ¿Cómo? ¿No te conoce ninguno? Te conocen todos los santos y ángeles, uno por uno, y con ansia esperan tu obrar en mi querer, como nota divina y la más armoniosa que corre sobre todo lo que han hecho en vida, para darles mayor esplendor y contento. Te conocen todas las almas purgantes, sintiendo sobre de ellas el continuo refrigerio que lleva el obrar en mi querer. Te conocen los demonios por la fuerza de mi voluntad que sienten en ti, y si la tierra no te conoce aún, te conocerá dentro de poco. Luisa acaba de decirle a Jesús con humildad, con sencillez, ¿no? Que no es conocida por nadie. Como quien acepta con serenidad, ¿no? El anonimato, ¿no? de su existencia escondida. Pero Jesús, con ese tono que mezcla ternura, sorpresa y autoridad divina, ¿no? Le responde a Luisa con una afirmación majestuosa, ¿no? Una afirmación que desborda toda lógica humana. ¿Cómo? ¿No te conoce ninguno? Y lo que dice a continuación es una visión, la verdad que impresionante, ¿no? De cuál es la verdadera identidad espiritual de quien vive en la divina voluntad. Primera, Jesús revela que Luisa es conocida en el empirio, en el reino de los cielos, ¿no? En el cielo, ¿no? Y que Luisa simplemente no es que sea conocida de una forma genérica, como si su obrar fuese simplemente un bien difuso que toca a todos, sino que es conocida personalmente, uno por uno. Y esto ya nos introduce en una dimensión altísima, ¿no? El obrar en la divina voluntad no solo tiene una repercusión universal, sino es que genera una resonancia concreta en cada uno de los bienaventurados. Ese obrar en la divina voluntad es como una nota divina, ¿no? Y no cualquier nota, sino la más armoniosa, la más bella, la más perfecta, la más afinada al corazón del Señor. Este lenguaje musical sugiere que la vida de Luisa, bueno, y diciendo Luisa, la vida de todo aquel que vive en la divina voluntad, ¿no? Es como una melodía, una melodía que se entrelaza con las obras de los santos, elevándolas, embelleciéndolas, completándolas. Y aquí se está insinuándose algo pues muy novedoso, ¿no? Los actos en la divina voluntad no solamente traen gloria a Dios, aumentan la gloria accidental de los santos.
lo que Luisa hace al operar en el fiat divino, ¿no? En el fiat eterno, corre sobre las obras de los bienaventurados como una luz nueva que las realza, que les da esplendor adicional. Es como si lo que ellos hicieron en la tierra, pues con gran mérito y con amor, ahora fuera revestido de una plenitud aún más alta. Y todo esto gracias a la potencia creadora, a la potencia omnipotente, a esa potencia divina que brota de los actos de los hijos del fiat voluntas tua. Sea como fuere, Dios en su generosidad quiere coronar sus méritos y coronarlos pues con nuevas oleadas de luz. Esas oleadas de luz que proceden del obrar de las almas viadoras que viven en la divina voluntad. Pero no solamente dice Jesús que te conocen las almas del cielo, ¿no? La iglesia triunfante, te conocen todas las almas purgantes. Claro, aquí el foco cambia, ¿no? Se cambia del empirio, ¿no?, al purgatorio, ¿no? En las almas que están en vías de purificación, la acción de la divina voluntad pues experimenta como refrigerio continuo. No es solo un alivio ocasional, sino una corriente permanente de consuelo, una corriente permanente de luz, de caricia espiritual que baja a esas almas que sufren, pero también aman, ¿no? Las obras de Luisa hechas en el fiat supremo llegan hasta las profundidades de esa cárcel purgativa, ¿no? Y alivian los fuegos purificadores. Y lo alivian ¿por qué? Porque aceleran, ¿no?, la llegada de esas almas a la Jerusalén celestial, ¿no? Es un acto de misericordia sublime, ¿no?, que acontece sin que Luisa tenga que conocerlas ni nombrarlas a esas almas, ¿no? Su sola fidelidad de obrar, de vibrar en el querer divino, ¿no? Eso basta para tocar lo invisible y tocarlo con eficacia redentora, ¿no? Luego Jesús hace un giro impresionante y añade: te conocen los espíritus inmundos. Claro que este reconocimiento no es de afecto, ¿no? Es de temor. Así como los demonios le reconocieron a Jesús, ¿no?, como el santo de Dios en la sinagoga, ¿no?, de Cafarnaún, ¿no?, y gritaban: basta, que tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno, ¿no? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Así también ahora, ¿no?, perciben, ¿no?, con terror la presencia de la divina voluntad, de la voluntad de Dios en un alma, ¿no?, que vibra, que respira, que late en ella, ¿no? Y es que en Luisa la fuerza del fiat divino es un tormento para ellos, no porque Luisa los ataque, ¿no?, sino porque su sola existencia, su sola permanencia en la divina voluntad es para ellos una derrota continua. Y esto nos evoca a esa promesa del Génesis, ¿no? Te aplastará la cabeza, ¿no? Y lo confirma también el volumen 15, ¿no?, del mismo libro de cielo, ¿no?
en el numeral 19, que tiene como fecha 28 de abril de 1923, ahí se dice, Jesús dice, así como mi Virgen Madre aplastó la cabeza a la serpiente infernal, así quiero que otra Virgen, que debe ser la primera poseedora de la voluntad suprema, abrace de nuevo aquella cabeza infernal para pisarlo y debilitarlo en modo de arrojarlo en el infierno. Volumen 15. Ya por último, Jesús responde a esa confesión humilde de Luisa con una promesa solemne. Si la tierra no te conoce aún todavía, ¿no? Te conocerá dentro de poco. ¿Cuándo? Pues como dijo el Padre Pío, en el nuevo milenio, en el tercer milenio. Esta es una profecía, ¿no? Y Jesús ya sabemos que no habla de una forma superficial. Jesús no es que esté hablando de que Luisa vaya a tener una fama para el tercer milenio, ¿no? No está hablando de eso, ¿no? Está hablando de una dimensión, de un destino eclesial, de un destino escatológico, ¿no? De quien ha sido elegida para abrir los caminos del reino del fiat en la historia de la humanidad, ¿no? El conocimiento de Luisa y de la misión que ha recibido, pues será dado a conocer. Será dado a conocer porque pertenece al plan de Dios, ¿no? Que su reino venga a la tierra, ¿no? Por tanto, Jesús no está hablando de una exaltación de la persona de Luisa, ¿no? Está hablando de una epifanía, de una obra divina que en aquel entonces estaba escondida en corato, estaba siendo sembrada en humildad, pero que en el plan de Dios es que brote a la luz para el bien de la Iglesia, para el bien de la humanidad entera, ¿no? Y por tanto, Jesús da o brinda una respuesta pues que transfigura, ¿no?, el aparente anonimato de Luisa, ¿no?, y lo transfigura en una realeza oculta. Ella no es una desconocida, ella es celebrada en el cielo, ella es esperada por las almas del purgatorio, ella es temida en el infierno, ella pronto será reconocida por la tierra, ¿no?, por los viadores, por las almas viadoras. Y todo esto no por méritos humanos, ¿no?, sino por presencia viviente de la divina voluntad, de la majestad divina en ella, ¿no?, que hace de su alma una lámpara del reino, un eco del verbo, una prolongación del fiat de la Madre de Dios, una semilla del reino que vendrá. Para quien hace mi voluntad, sucede y hago como hice con mi Madre Celestial, que la constituí reina de todo y ordené a todos que la reconocieran y la honraran como a su reina, y a ella le encargué que aplastara con su pie la cabeza del dragón infernal. Así hago con quien vive en mi voluntad, todo está bajo su dominio, y no hay bien que de ellos no venga. El numeral termina con la proclamación del destino real, operativo, del alma que vive en la divina voluntad. Aquí Jesús no se limita a consolarnos con promesas de bendiciones espirituales, sino que nos revela
el alcance, ¿no?, ontológico, místico, que alcanza el alma cuando su querer humano está totalmente abismado, desposado, entrelazado en el querer divino, ¿no? Esa alma, pues no por sus méritos naturales, ¿no?, sino por participación plena en el fiat divino, es elevada a una dignidad real semejante, aunque no igual, ¿no?, a la de la mujer vestida del sol, ¿no? Jesús dice que reproduce en estas almas lo que hizo con su madre, en la medida en que le es posible, sin que por ello implique un menoscabo a la autoridad de la emperatriz celestial, que abarca todo el orden sobrenatural y cósmico, ¿no? Es decir, hay una analogía verdadera, un paralelismo de estructura espiritual. Así como la Madre de Dios fue constituida reina de los ángeles, reina de todos los santos, pues por haber vivido, ¿no?, plenamente, ¿no?, en la voluntad divina, así también Jesús constituye a las almas que viven en su divino querer como soberanas espirituales, y en esto no como un adorno simbólico, ¿no?, sino como realidad viviente, ¿no? Claro que es un dominio al estilo de Dios y por tanto es un servicio amoroso, irradiación de luz, sacrificio silencioso, participación en la providencia, ¿no? Cuando el Jesús dice que constituyó a su madre reina, está hablando de una realidad de dominio en el sentido más puro y divino del término, ¿no? No un poder de conquista, sino un poder de irradiación, de intercesión eficaz, de maternidad activa. Ella reina desde la interioridad de la voluntad divina que poseyó sin jamás resistirle. María es reina desde ahí, desde la voluntad divina, ¿no? Por eso es reina, ¿no? Por eso es la omnipotencia suplicante, porque su querer nunca se apartó del querer divino, del querer de Dios. Y esa misma lógica es la que Jesús aplica. ¿A quién? A aquellos que viven en su voluntad. O sea, aquellos que han hecho de la voluntad divina, ¿no?, su morada, su alimento, su vida misma. A esas almas, Jesús les confiere un dominio espiritual que no tiene límites. El alma que vive en la divina voluntad no manda, pero sostiene. No impone, pero transforma. No reclama, pero fecunda. Es como el sol. No necesita tocar, ni empujar, ni obligar. Su sola presencia, porque es presencia de la voluntad divina en ella, produce efectos, ilumina, calienta, da vida. Y justamente esa frase final, ¿no?, de este numeral, ¿no?, pues lo corona todo. Lo dice así, no hay bien que de ellos no venga. No hay bien que de ellos no venga. Es una declaración tan elevada que solamente puede aceptarse en fe. Solamente en fe, no con lógica humana. Jesús, ¿qué está diciendo? Que los bienes espirituales
incluso los que parecen provenir directamente del cielo, fluyen por medio del alma que vive en su voluntad, ¿no? Porque ese alma se ha convertido en conducto perfecto, no porque tenga méritos propios, sino porque ha dejado de estorbar, ha dejado espacio a Dios, ha muerto a sí misma y ahora es un vaso, ¿no? Vaso espiritual, un vaso traslúcido del querer de Dios, del querer santísimo. Y en esa luz, pues claro que se comprende también esa misión, ¿no? De aplastar al gran dragón, ¿no? Ese dragón rojo, ¿no? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas, ¿no? Tal como lo describe, ¿no? El libro del Apocalipsis, ¿no? A esa luz se comprende, ¿no? Que esa misión de aplastar al gran dragón, ¿no? Pues ¿a quién se le confía? Pues justamente al alma, ¿no? Que vive en la divina voluntad. Esa alma, ¿no? Pues tiene esa misión de humillar, de debilitar y destruir el poder del mal, que de momento, bueno, pues parece que hace mucho ruido, ¿no? Actualmente en el mundo, ¿no? Y ese aplastar la cabeza del dragón, ¿no? Rojo, ¿no? No es con armas humanas, ¿no? Es con la potencia silenciosa, con la potencia divina, ¿no? De toda una vida oculta, escondida, ofrecida en la divina voluntad. Allí, en ese ocultamiento, en ese desierto, ¿no? Ahí se libra la verdadera guerra espiritual, ¿no? En ese alma que se deja transformar por Dios hasta el punto que se vuelve invencible para la antigua serpiente, ¿no? Porque no hay tanto que aterre más al demonio, ¿no? Que un alma que ha renunciado a su voluntad humana, que un alma que ha abrazado y que vibra, ¿no? En el don de dones, ¿no? Y que por tanto un alma que a su lugar, donde es alimentada un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿no? Lejos de la serpiente, esa alma le es inaccesible, esa alma le es indomable, y con su sola fidelidad, solamente con su fidelidad, está aplastando al diablo. En definitiva, vivir en la divina voluntad no es solo un camino de santificación, es una participación real en la realeza de Cristo y de nuestra querida Madre Inmaculada. Es una vida que sostiene el mundo, que derrota el mal, que engendra bienes y los está engendrado sin cesar. Todo esto en el silencio, sí. Todo esto desde el desierto, sí. Todo esto sin dejar de ser pequeños, sí. Porque el alma que vive en el fiat divino ha dejado de ser ella y ha comenzado de ser en verdad prolongación viviente del reino de Dios en la tierra. Por tanto, anticipo, primicia de esa plena restauración de la creación, y que San Pablo, ¿no? Pues expresa con esta misma realidad de forma escatológica, ¿no? Recordamos su segunda carta, ¿no? A Timoteo, ¿no? Si perseveramos, también reinaremos con él.